Paz de Cristo, pueblo de Dios, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Quiero saludarles con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. A todo el pueblo apostólico pentecostal, quiero saludarle con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Dios siempre sean con todos ustedes. Y pues les habla su servidor Ramiro Iboa. Vamos a mirar lo que es esta parte de los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿por qué queréis volver a judaizar? Oh mundo insensato, ¿por qué no creer en Jesucristo? Porque la fe llegó y Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y es necesario que nosotros seamos creyentes por medio de la fe. Yo quiero invitarte para que compartas los videos. Voy a estar hablando, ahorita en estos momentos voy a estar hablando de esta carta a los Gálatas, pero quiero aplicarla a este mundo. Aquí donde dice, oh Gálatas insensatos, yo quiero decir, oh mundo insensato. ¿Sabes quién es Jesucristo? El autor y consumador de la fe, el que se levantó de entre los muertos, el que está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. No hay otro medio de salvación. Él es la fe, Él vino y estuvo entre nosotros. Él era Dios manifestado en carne. Dice el Apocalipsis, yo soy el que era, el que estuve muerto y el que vive por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y el fin. Yo soy el todopoderoso. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Oh Gálatas insensatos, oh mundo insensato, ¿por qué no creer que hay un nombre para salvación? Solamente un nombre debajo de este cielo que conocemos. Solamente hay un nombre para salvación. Ese nombre es Jesús, el Cristo, Jesucristo. Y quiero basarme en esta carta de los Gálatas. Vamos a mirar qué dice Pablo, porque Pablo, yo quiero hablarte de una manera, mi hermano, ten paciencia conmigo. Quiero hablarte de una manera de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es la ciencia de la comunicación para nosotros aprender a ser comunicadores. La sabiduría de Dios está en la Biblia. Es la herramienta para nosotros aprender a ser buenos comunicadores, para prepararnos para predicar el evangelio de salvación. Aquí en mi canal tú vas a mirar que estoy hablando, que siempre voy a estar diciendo, la Biblia es sabiduría y ciencia y fe. Sabiduría, ciencia y fe. El Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia. El Nuevo Testamento es fe. Y Jesucristo es el autor y el consumador de la fe en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es para nosotros prepararnos para conocer cómo predicar, para entender cómo predicar. La sabiduría son las virtudes que los hombres de Dios necesitamos. Mira, la ciencia es todo lo que se mueve en nuestro mundo físico, incluyendo el aire, el sol, la tierra, el agua y toda la atmósfera que nos rodea. Esa es la ciencia. Pero la sabiduría son las virtudes que nosotros necesitamos para prepararnos para predicar la fe. Y eso está en la Biblia. Siempre ha estado en la Biblia. Allí está en medio de la Biblia. Siempre ha estado allí. Es como el aceite.
El aceite siempre estuvo allí. ¿Qué más? La internet siempre estuvo allí. La electricidad siempre estuvo allí, pero había que descubrirla. El oro y la plata fueron descubiertos desde los tiempos de la Biblia, pero en este tiempo que ha aumentado la ciencia, descubrieron el oro negro, que es el aceite. Y luego, porque el aceite es un oro que es una riqueza muchísimo más grande que el mismo oro, parece. Yo no tengo conocimientos, pero es un oro, es una perla, es algo valioso, algo muy grande, el aceite. Pero ahora van a descubrir otros poderes, otros oros. Y ahí está, por ejemplo, el aceite. Ahora está la electricidad, que siempre estuvo allí, pero se descubrió hace poco. La internet. ¿Y qué más se irá a descubrir? El litio, por ejemplo, ¿va a ser un oro o es un oro? Se descubrió también el sistema solar. Todo ha estado allí. Allí ha estado nuestro mundo. Bueno, en la Biblia, en la Santa Biblia, allí está la palabra sabiduría. Y la sabiduría es las virtudes que nosotros necesitamos para predicar el Evangelio. Y yo de eso te voy a hablar, pero yo quiero practicar lo que yo estudio. Entonces voy a estar leyendo la Biblia. Oh Gálatas insensatos, oh mundo insensato, ¿por qué buscáis sabiduría en este mundo? Si el que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, nos dio un manual. Este manual es el manual del hombre. Este manual, la Santa Biblia, es el manual del hombre. No es el Corán, no es el libro del Mormón, no son los testigos de Jehová, no es Buda. No se levantó de los muertos Buda, no se levantó de los muertos Mahoma, no se levantó de los muertos José Smith. Se levantó de entre los muertos Jesucristo mismo, que era Dios manifestado en carne. Oh mundo insensato, ¿por qué no ir al manual del hombre que Dios nos dio? La Biblia es el libro sin par. La Biblia es el tesoro de tesoros. La Biblia es el manual de nuestro cerebro. La Biblia es inspirada por el Todopoderoso, que nos hizo y sabe cómo funciona nuestro intelecto. Oh mundo insensato, ¿por qué estás buscando la sabiduría en este mundo cuando Dios nos ha dado el manual? Este es el manual del hombre, este es el manual de ciencia. Por eso comienza: en medio del huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia es tanto el pueblo de Israel como la Santa Biblia, que es lo que Dios nos da. Entonces, oh mundo insensato, dice Pablo, capítulo 2, versículo 3. Aquí voy a comenzar, capítulo 2 de la carta a los de a los Gálatas. Y dice Gálatas 2, 3, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni aun Tito, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque la circuncisión nada es. Que no te digan, que no te cuenten que los judíos tienen la verdad, porque si rechazaron a Jesucristo, Jesucristo es la verdad.
Cristo les predicó fuerte a los judíos. Y dice aquí, Pablo les va a hablar fuerte a los gálatas en contra de los judíos, porque los judíos eran los que entraban para querer esclavizar a la iglesia. Y de eso vamos a hablar. Oh mundo insensato, ¿por qué te quieres esclavizar en este mundo cuando sabes que la muerte va a llegar? ¿Por qué te quieres esclavizar en este mundo cuando sabes que está bien pequeño comparado con todas las galaxias que Dios ha hecho, que vamos rotando en el espacio y cada 50 años, cada 100 años pasamos por cierto lugar y no por el mismo lugar en el espacio? ¡Oh mundo insensato! ¿Por qué no levantar los ojos al cielo y reconocer que Dios nos hizo y nos redujo nuestro conocimiento, nuestra sabiduría? El 90% nos quitó y nos dejó un 10%. Y de ese 10% nosotros tuvimos que comenzar, como quien dice, de ceros. Versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque la salvación es por fe, para los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Es un regalo de gracia, dice, para reducirnos a esclavitud. Entraron muchos hermanos a las iglesias, hermanos de los judíos, hermanos del pueblo de Israel, que entraban y trataban de desconvertir a los cristianos, a los creyentes que habían creído en Cristo Jesús, que se habían bautizado en su nombre. Luego venían los judíos y les decían: tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, tienes que celebrar las fiestas, tienes que celebrar el sábado, tienes que celebrar la luna nueva, tienes que celebrar la Pascua, tienes que celebrar todas las fiestas. No, dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Así habla Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el que se le sirvió con la cuchara grande en Egipto. ¿Quién es Pablo? Mira, Pablo es hijo de Benjamín. Benjamín fue el más chico, el que se le sirvió la doble porción en Egipto. Pablo es esta representación. A Pablo se le sirvió con una doble porción. Dijo Pablo, dice: yo he hecho más que los 12. No yo, dice, sino el Espíritu Santo. Pero lo dijo porque tenía que quedarse escrito que a Pablo se le sirvió con una doble porción del Espíritu de Dios. No como a Pedro. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo era celoso. Él creía que la salvación era en el nombre de Jesucristo y que por fe, creyendo en el Señor Jesucristo, se levantarían de entre los muertos, dice. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en tiempo, dice, en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, de la reputación, nada nuevo me contaron. Fíjate, Pablo está aquí, está enojado. ¿Por qué? Porque aún Bernabé fue arrastrado a judaizar. Jacob
estaba bien enraizado a judaizar. Pedro aún también se apartaba a judaizar. Por eso dice Pablo aquí: pero los que tenían reputación de ser algo, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, estoy leyendo Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vinieron, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, en otras palabras, la doble porción, porque te voy a estar hablando yo que el apóstol Pablo fue escogido, fue un instrumento escogido. Por eso es que la tribu de Benjamín y la tribu de Judá se quedaron en Jerusalén. Después de que Israel se apartó para el norte, para Samaria, las 10 tribus se apartaron para el norte. Se quedó en el trono la tribu de Judá, y Benjamín se le pegó a la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá iban a ser el Cristo, y de la tribu de Benjamín iban a ser aquel que se les sirvió una doble porción de comida por medio de José, cuando se presentó a sus hermanos, que les sirvió un banquete y que les decía: a ver, traigan esa comida, esa carne que les dije que preparaban y la pusieran aparte. Y vino y se la puso a Benjamín. Y los otros diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué a este le dará el doble de lo mejor de lo mejor? Porque a Pablo le tocó lo mejor de lo mejor. Por eso es que Dios lo tumba del caballo y le dice: tú serás un instrumento escogido. Recuerda, a Pedro se le dijo: Pedro, sígueme y te haré un pescador de hombres. Pero a Pablo, cuando viene a Pablo, se le dice: este es un instrumento escogido, separado, único en la historia de la humanidad. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, porque Pablo estaba lleno de sabiduría y de gracia y de poder. Dice: Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Oh Gálatas, dice: Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo, muy inteligente y muy sabio, era un perito en las letras, estaba loco por las letras. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, allí en Antioquía hubo una revolución, dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. Fíjate cómo está diciendo Pablo. Pedro, está hablando de Cefas, mismo Pedro, el líder principal. Dice: le resistí cara a cara. Oh mundo insensato, oh Gálatas insensatos. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y no hay otro nombre para salvación debajo de los cielos que conocemos. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, fíjate cómo dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, Pedro comía con los gentiles.
pero ya estaba más alto Jacob que Pedro, y Pedro le temía a Jacob. Aquí dice claramente, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién? Pedro era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate cómo se separa al que introdujo y metió a Pablo a la iglesia. No fueron los apóstoles, fue Bernabé. Fue Bernabé el que usó Dios para meter a Pablo a hacer gran cosa en la iglesia, el Espíritu de Dios mismo. Pero dice, en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera, porque de tal manera, dice, que aún Bernabé también fue arrastrado. ¿Cómo fue arrastrado? Les creyó, se comió lo que le predicaron a Bernabé. Necesita circuncidarlos, necesitan celebrar las fiestas, necesitan hacer obras para que reciban la salvación. No, la salvación es un regalo de gracia de parte de Dios. Cree en Cristo Jesús. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, Pedro, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dime, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pedro, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, tú y yo, Pedro, Bernabé, Cefas, Jacob, todos creímos en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. La fe vino. Es Jesucristo el autor y consumador de la fe, mi hermanito, mi hermano. Oh Gálatas insensatos, oh mundo insensato, saber que los apostólicos pentecostales tienen la verdad. Saber que la iglesia nació en el día del Pentecostés y que todos se bautizaron en el nombre de Jesús el Cristo. Saber, mundo insensato, que no hay otro nombre para salvación, solamente Jesús el Cristo. Para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántos van a ser justificados por las obras de la ley? Dice Pablo, nadie será justificado por las obras de la ley. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley me mata,
pero Cristo me dio vida eterna. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. No desechó Dios la gracia, dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Y en otra parte dice Pablo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, estamos en pecados. Si Cristo no resucitó, pero Cristo se levantó de entre los muertos, ¿quién no sabe? Oh mundo insensato, ¿quién no sabe que Jesucristo se levantó de entre los muertos? No fue Mahoma. Fue Jesucristo el que se levantó de entre los muertos, venció la muerte y está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. Oh Gálatas insensatos, capítulo 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los vino a volver para atrás? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque Dios hizo milagros y maravillas por medio de los apóstoles, los 12 y aún Pablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba confirmando por todos los siglos que el nombre de Jesucristo era nombre sobre todo nombre, y los milagros y las maravillas que se hacían era por la fe, por el oír con fe. Y todavía Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todavía hace maravillas, todavía hace milagros, todavía levanta a los muertos, sana a los enfermos, perdona pecados. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por medio de la fe. Capítulo 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Saber por tanto, oh mundo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Ahora, ¿desechamos la ley? No. Siempre te voy a estar diciendo, todo el Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia, para nosotros prepararnos con sabiduría y ciencia para predicar la fe. La sabiduría son las habilidades para ser excelentes comunicadores, para predicar la salvación. Por eso es que a Salomón se le dice, sabiduría y ciencia te son dadas, Salomón, para que hagas el templo de Dios en Jerusalén. Porque la sabiduría de Dios son para predicar el evangelio de salvación. Vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Y si la Escritura dice, versículo 8, Gálatas 3:8, y la Escritura dice,
previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es que Dios se identifica: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de vivos y no de muertos, porque los que tienen fe han resucitado, les ha amanecido, han pasado de las tinieblas a la luz los que tienen fe. Oh mundo insensato, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Versículo 9, Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe. ¿Crees tú? ¿Tienes fe? ¿Sabes que Jesucristo se levantó de entre los muertos y que necesitas bautizarte en su nombre? ¿Sabes que no hay otro nombre para salvación? Solamente el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, arriba en el cielo, abajo en la tierra y por debajo de la tierra. No hay otro nombre para salvación en el cual podamos ser salvos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos, no unos cuantos, todos los que dependen de la ley, los judíos insensatos, no miraron a Jesús. Por eso estaban viniendo a retraer, a judaizar a los gálatas. Y hoy siguen con la ley. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Oh judíos, hoy en este tiempo, para vosotros es esta palabra. ¿Eres judío? Cree en Cristo Jesús. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de este libro para hacerlas. Porque el hombre es pecador. El hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios fue adúltero, fue hipócrita, fue un mercenario, fue un adúltero. Estoy hablando de David. Para que entiendas que el regalo de Dios es un regalo de gracia. Por eso David decía: mátame, mátame. Le decía a Dios: merezco la muerte. Pero ¿qué le dijo Dios? Yo te quiero dar vida. Eres un buen cantante, te la llevas alabando, te enseñas a las naciones a alabar a Dios desde en la mañana, desde todo el día. Eres un alabador de Dios. Quiero que tú reconozcas que yo recibo a todos los que creen en mí, pero el pecado destruye, el pecado mata, y por eso es que la vida de David fue un desastre. Sus hijos se metieron hermanos con hermanas, sus hijos se mataron hermanos contra hermanos. Por eso es que la vida fue así, para nosotros tener conocimiento, pero la salvación es un regalo de gracia para los que tienen fe. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Pero qué difícil es la ley. ¿Quién no peca? Cristo les dijo a los santos, a los puros, a los impecables, a los que brillaban por fuera y por dentro según ellos, porque ayunaban, oraban, estaban siempre inclinados, limpios delante de Dios, les dijo: el que esté sin pecado, tire la primer piedra. Y dice la Biblia, porque Jesucristo los traspasaba con la vista, su presencia los hacía temblar. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron. Primero los más viejos. ¿Por qué? Porque le redarguía su pecado. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjate, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¡Oh mundo insensato! Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acepta a Cristo, bautízate en su nombre, porque no hay otro nombre para salvación. Está escrito: y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es necesario que creas en Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, Gálatas insensatos, porque a ellos está refiriendo: ¿queréis volver a judaizar? Los judíos se deben de convertir a Cristo mejor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto está tremendo. Un pacto, aunque sea de hombre, es un pacto. Una vez sellado, una vez firmado, aunque sea de hombre, dice, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. A tu simiente es Cristo Jesús, donde venía la promesa. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, dice. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa de que Él iba a venir y nos iba a rescatar. La promesa de que Él nos iba a perdonar y que iba a bendecir a todas las naciones, porque el pueblo de Israel sencillamente fue un modelo para que todas las naciones, pueblos y lenguas vengan a beber de cómo servir a Dios, cómo tener fe en Dios. Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso no se habla mucho en el Antiguo Testamento de la fe, porque era una revelación, un secreto, una promesa. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Tienes fe en Jesucristo? Es la pregunta. ¿Crees en Jesucristo? ¿Te bautizaste en su nombre? ¿Te arrepentiste de tus pecados? Porque todos los que habéis sido bautizados, dice. ¿Ya fuiste bautizado? ¿Ya se invocó el nombre de Jesús sobre tu vida? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, capítulo 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Los que estaban bajo la ley, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, deberían de recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En otras palabras, tú eres lleno de Dios y clamas hasta en otras lenguas. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los ídolos por naturaleza o a los que no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que después de ser libres de la esclavitud, cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años como los judíos? ¡No! Temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Fíjate cómo dice Pablo: oh Gálatas insensatos, oh mundo insensato, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde pues está
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? No, los amo. Con dolor de mi corazón vuelvo a tener dolores de parto, aunque no sé, pero se imaginaba Pablo. Tienen celo por vosotros los judíos y los quieren volver a judaizar, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí hay un misterio. Quieren tener gente, aunque no tienen la verdad. ¿De qué sirve tener gente y no tener la verdad? ¿De qué sirve tener iglesias grandes o tener mucho cristianismo, pero no tener a Cristo? Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, que quieren ser arrastrados por los judíos a judaizar, a circuncidarse, a guardar los días de fiesta, las ceremonias y todas esas ceremonias que celebraban los antiguos. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Estoy leyendo Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí está espiritualizando Pablo. Dice que así como Ismael perseguía a Isaac, ahora los judíos están persiguiendo a los cristianos y los quieren devolver para atrás. Pero la verdad es que los cristianos son la verdadera promesa de Dios. Y los judíos eran representados por Ismael. Así es esta alegoría. Y les está diciendo: nosotros los creyentes en Cristo somos el verdadero Isaac. Pero los judíos que los quieren volver a judaizar, a la esclavitud, a las fiestas de los judíos judaizantes, son el Ismael.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echar fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Cristo desechó a los judíos. Cristo rechazó a los judíos. ¿Y quién no sabe que les dijo hijos de vuestro padre el diablo? ¿Quién no sabe que les dijo escribas y fariseos hipócritas? Los 7 hipócritas y los 8 ayes. ¿Quién no sabe eso? Sencillamente los estaba haciendo pensar. Yo soy el que soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, les decía Jesús. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estar pues firmes en la verdad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a dejarle aquí y después continuamos, porque esto está bueno. Dios nos está hablando hoy que es necesario invitar a los judíos, al pueblo de Israel, especialmente hoy, que crea en Cristo Jesús. Todos los judíos deben de creer en Cristo y deben de saber que no hay otro nombre para salvación. Comparte los videos. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente video.